Me voy a limitar a presentar al doctor Carlos Azarita. Bueno, para los que no lo conocen, él es medievalista, ha formado generaciones de profesores e investigadores y constituye un referente indudable en el estudio de sociedades precapitalistas. Es docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, en la UBA, investigador del CONICET, fue director del Centro de Estudio de Historia Social Europea de la Universidad de La Plata, del Instituto de Historia Antigua y Medieval, profesor José Luis Romero de la UBA. Fue director de estudios de GES, Francia, y de la Universidad de Oxford, All Souls College. Ha publicado en las principales revistas científicas de la especialidad y en las editoriales más renombradas del ámbito académico, como la editorial Brill. Entre las investigaciones realizadas se destacan sobre la génesis y la expansión del sistema feudal, sobre la centralización política y la formación de relaciones capitalistas, 1250-1520, sobre cuestiones teóricas y geográficas derivadas. El área sobre la que trabaja es el reino castellano-leonés, especialmente su zona centro-septentrional, análisis complementado con estudios en historia comparada. Actualmente ha trabajado en rebeliones comunales en diferentes urbes de la Edad Media. Ha escrito más de 50 artículos publicados en Hispania, New Left Review, de Moyen Age, Estudia Histórica, Revista de Historia de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulos de libros publicados por Universidad de Salamanca, San Martín, Buenos Aires, Editorial Green Londres, Siglo XXI, Buenos Aires, Ítaca de Río de Janeiro. Y entre los libros se destaca Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo, que es su tesis en la UBA 1922, y El feudalismo al capitalismo, Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental, 1250-1520, Universidad de Valencia y Granada, 2005, por una traducción en inglés en curso en la editorial Brill. Bueno, brevemente es esto, y además el profesor, me tomo esta libertad, lo quería hacer, no sé si ustedes han seguido el debate sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el lugar asignado a los estudios de humanidades y ciencias sociales, pero el profesor es uno de los que respondió muy elegantemente y con mucha justicia a algunas declaraciones de el ministro de Ciencia y Tecnología sobre la supuesta utilidad o no, carácter científico o no, de las ciencias sociales y las humanidades, de lo cual le quería agradecer. Bueno, gracias. Bueno, les agradezco la invitación, agradezco la presentación tan gentil. También quiero aclarar que mi intercambio de opiniones con el ministro fue un intercambio asimétrico, no por méritos míos, sino porque es un bruto el ministro. Pero bueno, hay que aprovecharse de las ventajas comparativas que ofrecen los tontos, ¿no? Bueno, yo lo que he pensado para hoy es hacer un planteo de determinadas cuestiones teóricas, generales, sobre algo que me parece que preocupa a los que han participado en este coloquio, es decir, a los que trabajan en historia antigua, antigüedad tardía fundamentalmente, y comienzos del medioevo, lo que se diría temprana Edad Media. Yo voy a empezar con un planteo general para después ubicar la problemática teórica concentrada en lo que hoy me parece que es el mayor referente actual sobre el periodo entre los siglos V y el siglo VIII, que es Chris Wickham. Y voy a referirme a determinados nudos teóricos que Chris Wickham ha postulado, con los cuales en muchos aspectos hay cosas que yo realmente acuerdo con él y en otros no acuerdo, y tenemos diferencias que por otra parte las hemos discutido tanto personalmente en coloquio en la Universidad de Londres como también a través de publicaciones. Primero voy a hacer el planteo de cuál es la gran problemática de la cual surge la propuesta de Wickham. Si nosotros tomamos las fuentes que existen entre los siglos V y VIII aproximadamente, encontramos que hay mucho
escritos, una gran cantidad de fuentes escritas. El problema es que de esa gran cantidad de fuentes escritas, la enorme mayoría o bien son textos hagiográficos, es decir, vidas de santos, o bien son textos normativos, es decir, leyes, normas. Y nosotros sabemos que no podemos saber lo que es una sociedad a partir de la norma, porque a través de las normas a lo mejor podríamos pensar que en Argentina, no sé, todo el mundo paga impuestos, y eso nos daría una imagen falsa de la situación. Cuando se hace la luz, digamos, cuando aparecen más documentaciones y otro tipo de documentación, que es una documentación que se refiere a dominios, a señoríos, etc., esa documentación aparece globalmente desde mitad del siglo VIII en adelante, fundamentalmente en los siglos IX, X y hacia el año 1000 ya es una documentación muy abundante, con enorme cantidad de textos, colecciones diplomáticas, etc. Y cuando aparece esa enorme cantidad de documentación, nosotros encontramos que hay, desde el punto de vista de las relaciones sociales, hay dos grandes núcleos. Un núcleo que nos dice que existía el modo de producción feudal, es decir, existían las relaciones de señorío, que aparece como un elemento indubitable, y otro núcleo que aparece, que nos están presentando que no se habían constituido totalmente en todo el espacio las relaciones feudales. ¿Y cómo lo sabemos eso? Eso lo sabemos en el momento en que caen en dependencia nuevos campesinos. Entonces sabemos que hasta ese momento ese campesino era libre, había sido lo que técnicamente se llama una propiedad alodial. Esto llevó a dos grandes formas o dos grandes interpretaciones. Una interpretación de historiadores que dijeron en los siglos IX y X ya el sistema feudal es totalmente dominante, y otra interpretación de historiadores que dijeron que en los siglos IX y X no era dominante el sistema feudal, sino que todavía existía una propiedad libre alodial como elemento dominante. Ahora, esto se relacionó con, a su vez, los planteos de génesis de esta estructura. Es decir, esto llevó, a su vez, a estudiar y a ver y a rever cómo era la problemática en los siglos V, VI, VII y VIII, cuando esa documentación no era tan clara o de tan clara interpretación. Entonces hubo toda una serie de historiadores, yo diría, más clásicos, más tradicionales, que puede ser Maya, Sánchez Albornoz, que puede ser Bárbara Vigil, etc. Toda una serie de historiadores que plantearon que desde el siglo III o V, esto podía tener algunas oscilaciones, comenzaba a constituirse la relación feudal, progresivamente. Y en el siglo IX y X esa relación feudal estaba totalmente armada. Lo que no podía explicar ese evolucionismo progresivo de la construcción de la relación feudal es por qué o cómo en los siglos IX, X y XI todavía existía una enorme proporción de alodio, de propiedad libre. Porque si nosotros tenemos en cuenta que el sistema feudal evolucionaba desde el siglo III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y en el XI se encuentra todavía una gran cantidad de propiedad libre, esto es algo que en esa explicación está fallando. Esto llevó a otros historiadores con otra posición a plantear que en realidad no había existido un evolucionismo hacia el feudalismo, sino que se había mantenido la estructura antigua, es decir, la estructura
de posesores, propietarios romanos que estaban sujetos a un sistema de tributación. Y estos historiadores plantearon que cuando invaden los germanos, lejos de destruir el sistema romano, el sistema estatal romano, lo continúan, lo perpetúan. Y estos historiadores que plantearon una especie de no variación de la estructura, es como si fuera una línea, dijeron que solamente el feudalismo venía a partir de una revolución feudal en el año 1000. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta segunda explicación? Si la primera explicación no puede dar cuenta de la existencia del alodio, la segunda explicación no puede dar cuenta de la existencia del dominio feudal, salvo que se haga un malabarismo intelectual como el que hizo, por ejemplo, Durliat, planteando que el políptico de Saint-Germain-des-Prés está reflejando una estructura estatal. Pero eso es como que siempre aparece dentro de la historiografía un sector de historiadores que nos presentan determinadas anormalidades del pensamiento que tienen que figurar en una antología de la curiosidad. Con estas dos explicaciones, que son explicaciones insatisfactorias, apareció la gran tesis de Wickham, que es una tesis extraordinariamente importante, Framing the Early Middle Age, que se la publica en Oxford, que tiene una gran repercusión, porque Wickham es una persona institucionalmente muy bien ubicada, donde en realidad él retoma determinados elementos que ya estaban presentes en Duby, en Guerreros y Campesinos de Duby, que es un libro de los años 60, donde lo que plantea fundamentalmente Wickham es que hay una ruptura, un quiebre. Es decir, el imperio romano efectivamente ha caído. Él incluso tenía un artículo anterior a esto que hablaba irónicamente, criticaba irónicamente a los que negaban la caída del imperio romano. Entonces él plantea, ha caído el imperio romano, y a partir de lo que él llama una sociedad de base campesina, se reconstruye lentamente la relación feudal, el modo de producción feudal. Y esta explicación realmente es muy buena desde este punto de vista, porque nos permite comprender por qué todavía en los siglos 9 y 10, desde el momento que hay una lenta reconstitución de las relaciones feudales, por qué todavía en el siglo 9 y 10 el modo de producción feudal ya era dominante, esto lo dice Wickham, de acuerdo totalmente con él, pero había todavía gran cantidad de alodios, gran cantidad de propiedades libres. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el eje de la cuestión de Wickham y los problemas que acarrean al lado de lo de Wickham? Wickham lo que va a decir es decir, nosotros teníamos originariamente una tesis, que era una tesis del año 1844, una tesis que había elaborado Gau, que es una tesis que planteaba que los germanos, cuando invadían, pasaban el limes romano, es decir, invadían el espacio europeo, se apropiaban de tierras y se convertían en propietarios. Esta tesis fue muy criticada por un historiador norteamericano, que es un historiador técnicamente muy preparado, llamativamente por algún contacto que he tenido con él, no es un historiador dispuesto a elaboraciones teóricas, ni mucho menos. En algún momento incluso él me escribió
cuando usted empieza a hablar de cuestiones marxistas, ahí yo lo dejo, ya me explico algo, etc. Pero que técnicamente es un historiador extraordinariamente preparado, donde, haciendo un análisis muy fino de la documentación, discute esa vieja posición de Gauss y dice, en realidad, los germanos no se apoderaron de tierras, sino que se apoderaron del poder político. Y entonces, obviamente, lo que hizo Goffard fue alimentar a los que dijeron que sería la estructura romana, que no había caído el imperio, porque lo que, según esta tesis, sería la estructura estatal. Yo estoy de acuerdo con Wickham que el imperio cayó, pero hay una cuestión. Wickham dice, Goffard en realidad no tiene razón, porque no hay muchos, tampoco explica muy bien por qué no tiene razón Goffard, dice, no hay muchos elementos para sostener la posición de Goffard. Y lo que dice Wickham es que los efectivamente germanos se apoderaron de tierras. Y acá está planteado lo que Wickham considera el origen del sistema feudal. Porque Wickham dice, los jefes germanos, los invasores germanos, y fundamentalmente los jefes, se apoderan de tierras. Cuando se apoderan de tierras, constituyen dominios, como si fueran manchas en una piel de leopardo. Hay un dominio acá y después tierra libre. Hay otro dominio acá, feudal, y después tierra libre. ¿Cómo se constituye ese dominio? Por las invasiones. ¿Por qué? Porque los germanos se hacen propietarios de las tierras. A partir de ese núcleo que son propietarios de las tierras, dice Wickham, esos aristócratas germanos elaboran, digamos, estrategias de captación de la población circundante, estrategias que empiezan por relaciones de reciprocidad, de don y de contradón, que luego se van a transformar en relaciones feudales. ¿Está bien? Esto es el eje de la cuestión. Ahora, esta teoría que tiene Wickham, en realidad es una teoría que ya antes de Wickham la había planteado, en realidad la habían planteado dos historiadores españoles que trabajaban juntos, uno es Carlos Estepa Díez y otro es Álvarez Borges. Los dos habían planteado esto, que era que en los orígenes del sistema feudal se armaba primero un dominio, es decir, un señor que era propietario de una tierra con explotación de servi, más bien servi en el sentido medieval del término, ¿bien? Y a partir de eso empezaba a dominar primero políticamente con relaciones laxas de dominio político y después con relaciones más duras, iba dominando el territorio circundante. Ahora, esta concepción es la que toma Wickham, y de hecho yo sospecho que Wickham fue inspirado directamente por estos dos historiadores, porque de hecho yo conozco que Álvarez Borges trabajó con Wickham, y que Wickham tuvo a su vez sus contactos fluidos con Estepa Díez, etc. Quiero decir, de todas maneras, que la amplitud y la magnitud del trabajo de Wickham dejaron muy chiquito esa aproximación teórica que habían hecho estos dos historiadores españoles previos, y entre otras cosas incluso nada que ver en cuanto a yo diría la inteligencia de unos y otros, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque, por ejemplo, un historiador como Estepa Díez tiene la particularidad de aplicar un marxismo vulgar para
con un lenguaje difícil, hacer oscuro lo que tendría que ser claro. Pero más allá, digamos, de este tipo de situaciones, digamos, él lo que hace es recoger esta tesis. Ahora, ¿por qué nombré a estos historiadores españoles? No solamente porque me parece siempre importante estar descubriendo dónde están las deudas intelectuales, sino también porque estos historiadores españoles reflejan una concepción que desde el punto de vista teórico es muy fuerte y que fue muy fuerte en la tradición del medievalismo español, que es pensar que para que exista sistema feudal tiene que haber primero tiene que haber una base patrimonial. Es decir, primero hay un patrimonio y a partir de la existencia de un patrimonio se puede pensar en la existencia de un poder. Hasta tal punto es así que un historiador español, por ejemplo, de los años 70, García de Cortázar, llegó a plantear que el señorío jurisdiccional en la Edad Media era algo que recién aparecía en el siglo XIV y XV. Yo me acuerdo que él había publicado, cuando había publicado ese trabajo, y yo estuve con Bonací estaba escandalizado. Imagínense, Bonací, que había planteado que el señor banal, a partir del año 1000, es lo que genera el sistema feudal, se encuentra a un historiador español diciendo que el señorío banal aparece en el siglo XIV y XV. Yo me acuerdo que Bonací me decía, qué malo que es el libro de este hombre. Claro, obviamente para mí es un escándalo desde todo punto de vista, teórico, empírico, etcétera, etcétera. Pero esta es la base de la cuestión. Pero en esta base de la cuestión, aparte, hay un fundamento que es antropológico del problema. Porque hay toda una corriente antropológica que planteó justamente que las sociedades llamadas primitivas se encontraban en una situación, diríamos, de precariedad absoluta, en el borde fisiológico de la subsistencia, y de pronto, al lado de esto había un igualitarismo social total, y de pronto podían surgir pequeñas diferencias económicas donde alguien podía desarrollarse y a partir de eso desarrollaba el poder. Hoy en día los antropólogos, desde la antropología funcionalista de Herkowitz o un historiador de vertiente marxista como Godelier, plantean otra cosa. Lo que estos historiadores han planteado, Godelier, por ejemplo, habló que en estas sociedades existía un excedente potencial no utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que podían surgir excedentes regulares y renunciaban a producirlo. ¿Por qué renunciaban a producirlo? Porque la lógica de esas sociedades era trabajar para vivir, no vivir para trabajar, como es la lógica de la sociedad capitalista, donde se ha universalizado la explotación. Por lo tanto, según Godelier, según estos antropólogos, cuando la gente tenía lo suficiente para comer, dejaba de trabajar. Hacía juegos rituales o descansaba o hacía otras cosas. Pero, ¿por qué digo esta cuestión? Que es una cuestión, diríamos, realmente clave o fundamental. Porque esta cuestión a nosotros nos está planteando que lo que llevó, digamos, en estas sociedades, lo que tenemos que ver es que hay una lógica que fue una lógica propia, una lógica definida, y que además esto está relacionado con cómo nosotros tenemos que entender las relaciones de propiedad. Porque en el problema de las relaciones de propiedad se está fijando todo. Porque justamente no fueron lo primero las relaciones de propiedad dominical los que se instalaron, sino que lo primero fue el poder. Y esto nos vuelve a estas sociedades antropológicas.
Es decir, no es que primero una diferenciación económica y de ahí se instaura el poder, sino que primero hay diferenciaciones de rango que llevan a que determinados personajes en la comunidad empiezan a exigir más trabajo. Y ahí empiezan a exigir excedentes. Pero el problema es que el surgimiento de la cuestión está en diferenciaciones de poder, de rango y de condición, diríamos, interna estamental. Y esto se relaciona efectivamente con el problema de la propiedad que instalan los germanos. Porque cuando nosotros tenemos esta diferencia entre lo que había planteado Goffard, se instalan apropiándose del poder y se instalan apropiándose de tierras, la solución que en mi criterio hay que buscar es que en realidad están las dos alternativas conviviendo en el mismo fenómeno. ¿Por qué están conviviendo las dos alternativas? Están conviviendo las dos alternativas porque los jefes y los reyes se instalan y se apropian de poder. Y los campesinos se apropian de tierras. Voy a desarrollar un minuto esto. ¿Cómo sabemos esto o cómo lo podemos determinar? Lo podemos determinar por cuestiones que están indicadas en textos anteriores y también lo podemos determinar por situaciones posteriores al siglo VIII. En textos anteriores hay un texto muy importante que es Tácito, que hoy en día hay una serie de historiadores que lo están cuestionando y que están diciendo que en Tácito importa más la ideología de Tácito que lo que Tácito está planteando. Pero un historiador incluso crítico último a Tácito, como Halsall, por ejemplo, plantea que, ojo, Tácito para estudiar las prácticas de los germanos es absolutamente útil e importante. Y en esto estoy de acuerdo con Halsall. Y es útil e importante, pero además lo que dice Tácito se confirma con lo que pasa en los siglos IX y X. Es decir, cuando esa documentación se fue haciendo más importante, más clara. Porque, por ejemplo, Tácito nos dice que los germanos tenían sus reyes ex nobilitate, es decir, por la nobleza, hereditariamente. Y elegían a sus jefes ex virtute, por su virtud militar. Esto está indicando que el jefe germano tenía que tener determinadas destrezas, efectividades, una funcionalidad positiva para estar inserto en la sociedad y que se lo reconozca como jefe en la sociedad. Algo que nos remite a un viejo concepto de Engels, cuando Engels decía que en la base de todo poder hay un poder de función. Siempre es muy bueno volver a los clásicos y a recrear nuestra mente con su inteligencia. Y decía Tácito, ellos permanentemente tienen ante todo una autoridad de persuasión, una autoridad en las asambleas, de ganar a la asamblea, pero lo tienen que hacer no solamente con la palabra, ellos tienen una autoridad de suadendi, digamos, de persuasión. Suades es la diosa de la persuasión, una autoridad de persuasión, más que es magis quam, dice, más que un poder de mando, un poder de disponer, de mando, de van. Y entonces hay toda una relación en la cual el jefe tiene que estar afirmando sus condiciones y reafirmándolas por su función.
vemos nosotros en la Alta Edad Media? Que este concepto, esto que son lo que Gurevich habló de categorías de la sociedad medieval, es decir, conceptos fuertes de la sociedad medieval, siguieron en la Alta Edad Media. Nosotros conocemos un rey, Sancho el Graso, del siglo X, que pierde la función de rey porque no puede montar a caballo. Nosotros conocemos la situación de Bermudo I, que es derrotado en el Burbia en el 700 y pico, no me acuerdo cuándo, la memoria ya me falla, ¿bien? Y que pierde el poder por la derrota que él tiene en ese momento. Es decir, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que efectivamente en esa historia que está confirmada, nos está confirmando cuestiones de prácticas que nos estaba planteando Tácito. Y cuando nosotros vemos qué es lo más importante que por ahí nos están trayendo los germanos, tenemos que pensar en prácticas. Porque acá, entre paréntesis, hago un pequeño excursus. Fíjense que cuando Wickham dice la tesis que los germanos llegan, hacen la propiedad, estructuran la propiedad, y cuando estructuran la propiedad hacen feudalismo, él de alguna manera está volviendo a retomar el viejo concepto de Perry Anderson de que el feudalismo venía con los invasores germanos. Como si el modo de producción se pudiera trasladar como una materialidad, como una mercancía de un lugar a otra, que es algo que puede ser digno del empirismo británico, pero que nosotros tenemos que tomar una prudente distancia de ese empirismo. Un modo de producción no es una materialidad que se transporta. Fíjense que este concepto es el mismo concepto que hubo en la problemática de los modos de producción de América Latina, cuando se discutía si en las carabelas españolas vino el modo de producción capitalista o el modo de producción feudal. Lo que se puede importar son prácticas. No se puede llevar un modo de producción de un lugar a otro. Y cuando yo estoy hablando que se llevan prácticas, acá también estoy hablando de que los germanos traen prácticas con otra cuestión, que son prácticas. Se relaciona con la problemática de que a los germanos, a los jefes germanos, lo que les interesa es el poder, el mundium, el vanum, lo que se va a llamar en la Edad Media el honor, el poder. Pero esto, ¿a qué se relaciona? Y acá vamos a otra cuestión que está presente también en Tácito. Tácito dice: los guerreros y los jefes hacen la guerra, se unen a los jefes victoriosos. Es el proceso de etnoformación o etnogénesis que hoy ya sabemos nos lleva a no descartar totalmente la existencia de etnias como de razas y toda esa cretinada nazi que aparece recurrentemente en historiografía. ¿Bien? Y dice él: cuando no hacen la guerra, vuelven a sus tierras, a sus propiedades, y descansan, se aburren, se embolan, no saben qué hacer. Si pasan mucho tiempo, se van a buscar otro guerrero, pero no trabajan la tierra. ¿Quiénes trabajan la tierra? Los que trabajan la tierra son los débiles, las mujeres, o los ancianos, o los esclavos, que es lo que yo le decía hace un rato a Pablo Sarachu, que Tácito dice: el esclavo no es como el esclavo romano, sino ut colono, que gobierna, regit, es el verbo que usa Tácito, regit, gobierna su propiedad, gobierna su pequeña suerte o lote que tiene. Pero esto, ¿a qué se relaciona? Esto se relaciona con un concepto de propiedad de los germanos que no es el concepto de propiedad que tienen los romanos.
Porque el concepto de propiedad de los romanos, esto hay un artículo muy interesante de Gurevich en este sentido, es el concepto de propiedad ligado a la hereditas, es decir, la heredad, el concepto de propiedad, que es un concepto de propiedad total, el ius utendi et abutendi del derecho romano. ¿Cuál es el concepto de propiedad que tienen los germanos? Gurevich dice, el concepto romano de propiedad es insuficiente para dar cuenta del concepto de propiedad de los germanos. Porque el concepto de propiedad de los germanos es, primero, la propiedad de la familia que se hereda, el odal, de acá viene la palabra alodio, de la época posterior, el odal, pero ese odal, esa tierra, está íntimamente ligada, orgánicamente ligada a el hombre, a la persona, pero fundamentalmente al trabajo de la persona. Por eso el término es odelmen, es decir, odal y hombre, no solamente odal, tierra. La tierra en sí no le significa nada, la tierra le significa la tierra que se trabaja. Es decir, la propiedad de la tierra no es el concepto del possessor romano, sino que es el concepto de la tierra que tiene una aprehensión física por la persona. Que hay una especie de integración orgánica entre el individuo y la tierra. Que es un concepto que Occam, por ejemplo, lo había planteado para los inicios casi de la civilización, que es un concepto que retomó Hegel, que es un concepto que retomó Marx en las formaciones económicas precapitalistas, es decir, ese individuo que está integrado a las condiciones inorgánicas que lo están rodeando. Y de nuevo, este concepto es un concepto que se reafirma en la Alta Edad Media. Porque en la Alta Edad Media, la toma de tierras, lo que se llama técnicamente la presura o el apricio, está acompañada íntimamente por la roturación de la tierra, lo que se llama el escalio, es decir, por el trabajo de la tierra. No hay propiedad sin trabajo, y los que trabajan la tierra no son los reyes y los jefes. Los que trabajan la tierra son los socialmente débiles, es decir, que es algo que los antropólogos han encontrado en nuestras sociedades. Es algo que se ha encontrado, por ejemplo, en las sociedades pakistaníes, donde también los que trabajan la tierra son los débiles. Pero este es el concepto que sigue durante la Alta Edad Media. El apricio o la presura, que es ser propietario de una tierra, es justamente lo que va a hacer el campesino, por ejemplo, en las fases de la llamada Reconquista Española. Tomar tierras, avanzarle tierras, es aprehenderla físicamente, tomarla físicamente. Y esto incluso tiene representaciones simbólicas. Hay representaciones simbólicas en la Alta Edad Media donde tomar una tierra es recorrerla a pie. Donde en la Baja Edad Media todavía tomar una posesión, tomar una propiedad era abrir y cerrar puertas, recorrerla físicamente. Porque esto a su vez está conectado con la medida de las tierras, que son medidas que están ligadas a las fuerzas físicas del trabajo que tienen las personas. Esto a su vez entonces nos lleva a que los que han tomado tierra fueron los campesinos. Que esto a su vez, ¿en qué se ve? Se ve, por ejemplo, en la existencia de los topónimos. Los
los que han tomado tierras entre los germanos, los campesinos germanos, se concentran en lo que llamó, por ejemplo, en España, campus gotorum, tierra de campos, que eran tierras fiscales. Esto es importante porque está probando que no hubo expropiación de romanos y por lo tanto no hubo luchas. Eran tierras fiscales, tierras en gran parte poco productivas y muy deshabitadas. Y ahí encontramos unos 2000 topónimos, 2000, que son o de origen godo, rosegodos, rosevillos, etcétera, etcétera, o que están indicando que hubo parcelación de la propiedad, porque se llaman sortes, tercias o nombres similares. Entonces acá que hubo distribución de tierras entre los campesinos. ¿Qué tienen los jefes? Que es algo que por otra parte habían dicho historiadores clásicos como Alphonse Daubre o Sánchez Albornoz, que serían fachos pero sabían mucha historia. ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron estos historiadores? Que los germanos lo que se habían apropiado eran de poder. Los jefes lo que se habían apropiado eran de poder. ¿Y de qué poder se apropiaron? Del poder político. Es el comes civitatis, el conde de la ciudad, que es el que tiene a su cargo, va a tener a su cargo en la Edad Media, un distrito ad mandamentum, ad imperandum, para mandar o para imperar. Y a partir de esa estructura de poder va a constituir las relaciones sociales. Pero quiero terminar porque 8:20, ¿no? Me dijeron para que no se haga muy tarde. Pero hay una cuestión que es fundamental en esto y que rebate totalmente el concepto de que los jefes se apoderaron de tierras. Que es que si yo hubiera pensado, a ver, si nosotros pensamos que hubo una propiedad absoluta de los germanos originariamente, desde ex ovo, desde el huevo, eso me tendría que haber llevado a pensar que tuvo que haber existido en la Alta Edad Media propiedad absoluta de los jefes, de los condes, de los señores. Pero todos sabemos, acá no hay ningún descubrimiento, que la propiedad feudal es una propiedad condicionada. Es una propiedad condicionada al cumplimiento de deberes feudo-vasalláticos, militares. ¿Cuándo se llega a la propiedad absoluta? Recién en la tardía Edad Media, con el mayorazgo, que es un derecho de propiedad no romano, sino que es un derecho de propiedad absoluto diferenciado del derecho romano. Porque incluso el derecho romano alto medieval es un derecho prerromano, no romano clásico, que se vincula con el derecho germano. Entonces les digo, por si hay alguien que les quiere decir, hacer la trampa y decir, no, pero es un derecho romano alto medieval. No, es un derecho, el alto medieval, como el que había planteado en su momento García Gallo, es un derecho prerromano vinculado con formas anteriores e indoeuropeas. Ahora, esto a su vez tiene importancia, ¿por qué? Por un lado, porque nos lleva a replantear que la estructuración del sistema feudal viene de un poder político y desechamos esas concepciones patrimonialistas de un materialismo en muchos aspectos vulgar, digamos, que yo solamente lo puedo pensar el poder a partir de una base material previa, pero además esto lleva a replantear críticamente la tesis que tiene Wickham sobre caída de la estructura imperial. Porque ¿cuál es la tesis que tiene Wickham sobre caída de la estructura imperial? Wickham dice, los jefes germanos tomaron tierras, mantenían sus ejércitos y prescinden del Estado. ¿Por qué hago referencia a esto? Hago una pequeña referencia a esto. Porque en esta concepción hay una concepción claramente del individualismo metodológico neoclásico.
Es lo mismo que si nosotros podemos pensar acá en la Argentina, que en el coloquio de ideas resolvieron terminar con el Estado. Bueno, a lo mejor utilizan las ganas que tienen terminar con el Estado, pero de ahí a que lo puedan lograr hay un gran trecho. Es decir, nosotros no podemos pensar que las prácticas sociales son plasmación automática de la idea que tiene una persona. Y mucho menos podemos saber que los jefes germanos tenían esa idea. Pero esto tal vez nos está indicando otro aspecto metodológico en este tipo de concepciones, que es una especie de imbricación permanente entre conceptos que vienen del marxismo más ortodoxo. Wiccan usa el concepto de clase, usa el concepto de formación económico-social o modo de producción, con una cierta confusión. Pablo Saracho lo ha mostrado bien este aspecto en su tesis, ¿bien? Que toda una serie de cuestiones así, pero de pronto esto se combina con conceptos que son conceptos de la economía neoclásica, que son conceptos de las estructuras del liberalismo más puro, que esto es lo que también aparece en Brenner. Cuando apareció el primer escrito de Brenner, uno dijo, uy, acá está el Expreso de Oriente. Y después uno se dio cuenta que en realidad Brenner, con ese tipo de análisis, iba hacia el marxismo analítico, que tiene muchos elementos de combinación con formas que son totalmente del orden neoclásico. Y así están otros autores como Brenner. Bueno, no quiero seguir porque me dijeron que no tenemos mucho más tiempo. Una pregunta podemos tenerlo, ¿no? Un aplauso. Si alguien quiere hacer una pregunta. Profesor, ¿cómo era que dijo esa parte que, digamos, había una parte que era feudal y la otra parte, el señor o la palabra esa para libre? Al odio. Al odio. Esto significa que, suponete, estamos en una estructura en la Alta Edad Media, donde yo soy Antonio, Sí. yo estoy prometido siempre didácticamente en clase. No, Yo siempre soy el señor, ¿viste? Ustedes los campesinos, ¿bien? Son... Esto es el dominio mío. Ellos son campesinos libres, Sí, ¿está? está. Esa forma de estructura dual es la que existe en la Alta Edad Media, en los siglos 9 y 10. ¿Está bien? Ya, que algunos decían que era exclusivamente feudal. Claro. Ahí, cuando se discute eso, entran a jugar una serie de cuestiones. Hay algunos autores que dicen, esto es feudal porque valorizan esta parte. Otros dicen, esto no es feudal porque valorizan esta otra parte. Campesino. ¿Cuál es mi idea de la cuestión? Es posible, yo digo, es posible que esta parte, numéricamente, si nosotros tomamos todo el panorama europeo, que esta parte campesino libre sea numéricamente más importante, más numeroso, que la parte del campesinado que está sometido al señor feudal. Pero ¿por qué yo digo que ya en el siglo IX y X el sistema feudal es dominante? Digo que es dominante porque a mí lo que me importa es cómo se mantiene la clase dominante. Para decírtelo en otros términos, es posible que a lo mejor la pequeña burguesía de cuenta propista sea en una ciudad nuestra más numerosa que la burguesía, que las capitalistas con empresas. Pero sin embargo, el modo de producción no está determinado por el kiosquero, sino que el modo de producción está determinado por las empresas. Y entonces hay que salir de un razonamiento meramente cuantitativo. Hay que ver el problema cualitativo, es decir, para que nosotros pensemos, digamos, la dominancia de un modo de producción. Desde este punto de vista, Marx tenía una cierta concepción un poco platónica sobre esto. Él decía, es como una atmósfera general que impregna el todo.
Bueno, yo creo que a veces es útil usar un poco el idealismo platónico para resolver algunos problemas, digamos, de cómo nos representamos cuestiones. Pero este es el problema fundamental. ¿Está bien?